Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar muchísima conversación y, por qué no decirlo, un poquito de controversia. Vamos a desmenuzar ese momentazo que ha tenido a medio internet preguntándose, ¿Kerem y Ande, amor o estrategia? Sí, el título lo dice todo y hoy vamos a sumergirnos de lleno en los detalles, las pistas, los rumores y por supuesto, nuestras propias teorías. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita porque esto se va a poner interesante. Y antes de empezar, recuerden, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de nuestros análisis y les apetece estar al tanto de todo lo que publicamos, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden nada. La pregunta que resuena en cada rincón de las redes sociales, en cada foro de fans y en cada conversación sobre la actualidad del espectáculo es precisamente esta: lo que vemos entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es genuino, un romance que nació de la química en pantalla y se trasladó a la vida real, o estamos ante una jugada maestra, una estrategia cuidadosamente orquestada para mantenerlos en el foco mediático, impulsar sus carreras y, por qué no, generar más ingresos. Es una cuestión compleja sin duda, porque ambos son figuras públicas de primer nivel, con una legión de seguidores que los adoran y que están constantemente escudriñando cada uno de sus movimientos. Y es que seamos honestos, cuando dos personas que comparten una química tan palpable en la ficción deciden salir juntas en la vida real, las miradas se centran inevitablemente. La serie Senkalkapm, o Te toca a ti llamar a mi puerta como la conocemos en algunos mercados, fue un fenómeno. La conexión entre Kerem y Hande era eléctrica, palpable, de esa que hace suspirar a las audiencias y desear que esa chispa trascendiera las cámaras. Y para muchos, eso es lo que sucedió. Pero, ¿qué tan seguros podemos estar? El mundo del espectáculo está lleno de historias de amor que se encienden y se apagan, pero también de estrategias de marketing que pueden ser tan convincentes como cualquier melodrama. Pensemos en la industria. Las parejas de celebridades, cuando se gestionan bien, pueden ser una mina de oro. Generan portadas, entrevistas exclusivas, patrocinios conjuntos, y mantienen a los fans enganchados. Y Kerem y Hande, ambos con trayectorias sólidas y una popularidad inmensa, podrían ser la pareja perfecta para este tipo de dinámica. Podría ser que, conscientes de su poder de atracción, decidieran jugar con la ilusión de un romance para maximizar su impacto. Es una posibilidad que no podemos descartar a la ligera. Recordemos los inicios de todo esto. Después de compartir pantalla en Senkalkapm, los rumores comenzaron a surgir como pólvora. Fotos juntos fuera del set, comentarios en redes sociales, viajes coincidiendo, todo alimentaba la especulación. Al principio ambos fueron muy discretos, manteniendo una postura ambigua que, curiosamente, solo avivaba más las llamas. En el mundo del entretenimiento el misterio vende. Y ellos lo sabían. Si hubieran salido a decir sí, somos pareja desde el principio, la novedad habría durado un tiempo, pero quizás no se habría mantenido el nivel de interés sostenido. Sin embargo, al permitir que los rumores se cocieran a fuego lento, que los fans especularan y analizaran cada detalle, mantuvieron a la audiencia absorta en su supuesta historia de amor. Y luego llegaron las confirmaciones, o al menos, lo que se percibió como tales. Declaraciones, comentarios más directos, incluso alguna que otra foto pública que parecía validar la relación. Pero incluso en ese momento, la duda persistía en algunos sectores. Estaban respondiendo a la presión de los fans. ¿Era el momento perfecto para una confirmación que beneficiara a ambos en términos de imagen y oportunidades? Es fácil caer en la trampa de pensar que todo es real cuando se trata de relaciones en el ojo público, pero la realidad es que las carreras de actores y figuras públicas a menudo implican una cuidadosa gestión de su imagen y de las narrativas que se construyen alrededor de ellos. Analicemos los argumentos a favor del amor real. La química en pantalla era innegable. Esa complicidad, esa forma de mirarse, de reírse, parecía ir más allá de la actuación. Muchos espectadores se enamoraron de la idea de Kerem y Hande juntos precisamente por esa conexión que veían. Y cuando, después de la serie, se les veía juntos en la vida real, la expectativa era que esa magia continuara. Además, las redes sociales, que a menudo se convierten en el escenario de estas confirmaciones, mostraron momentos que para muchos eran sinceros y espontáneos. Comentarios cariñosos, reacciones a publicaciones del otro, viajes compartidos que parecían de pareja. Por otro lado, ¿qué hay de la estrategia? Pensemos en las cifras.
Ambos actores tienen millones de seguidores. Una relación entre ellos no solo mantendría a sus seguidores existentes interesados, sino que atraería a nuevos, fusionando bases de fans y aumentando su poder de influencia. Las marcas adoran a las parejas de celebridades. Los acuerdos publicitarios conjuntos podrían ser significativamente más lucrativos que los individuales. Imaginen campañas de moda, fragancias o incluso productos tecnológicos con Kerem y Hande como protagonistas. Su imagen combinada sería potentísima. Y no olvidemos el factor de la longevidad en el ojo público. Mantener una narrativa de amor, aunque sea ilusoria, puede ser una forma de permanecer relevantes y deseables para la industria. Podríamos incluso considerar el timing. La confirmación o la intensificación de los rumores a menudo coincidía con lanzamientos de proyectos importantes para uno o ambos, o con periodos en los que necesitaban revitalizar su presencia mediática. Es una táctica común, aunque no siempre explícita, en el mundo del entretenimiento. La incertidumbre, la especulación, es una herramienta poderosa para mantener la atención. Y si esa especulación se resuelve con una narrativa romántica, es aún más atractiva para el público general. Además, el nivel de exposición y la presión de tener que mantener una imagen perfecta pueden ser abrumadores. Una relación, sea real o una estrategia bien ejecutada, puede servir como un escudo o como un foco de atención que desvíe las críticas o las preguntas incómodas sobre otros aspectos de sus carreras o vidas personales. Si el público está debatiendo si se aman o no, quizás no está prestando tanta atención a otros temas. Es importante recordar que no tenemos acceso a la verdad absoluta. Estamos operando con información pública, con rumores, con lo que ellos deciden mostrarnos. Y en este juego la imagen que se proyecta es a menudo tan importante, o incluso más, que la realidad subyacente. Quizás la verdad está en un punto intermedio. Quizás hubo una atracción genuina que se vio magnificada por las oportunidades que se presentaron. Quizás la estrategia se construyó sobre una base real de afecto, o quizás el afecto surgió como resultado de la estrategia. El corazón humano es complejo y el mundo del espectáculo, aún más. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la dinámica entre Kerem y Hande ha sido un tema de gran interés para sus fans y para la audiencia en general. Han logrado capturar nuestra atención, generar debate y mantenernos expectantes. Y ese en sí mismo es un logro independientemente de la naturaleza exacta de su relación. La forma en que gestionan su imagen pública, la forma en que interactúan en las redes sociales, todo contribuye a la narrativa que se construye a su alrededor. Consideremos también el impacto en sus carreras. Senkalkam fue un éxito internacional, y gran parte de ese éxito se atribuye a la química entre sus protagonistas. Que esa química se tradujera en una relación real, o que se presentara como tal, sin duda consolidó aún más su estatus como una de las parejas más queridas del panorama televisivo turco y por extensión, a nivel mundial. Esto se traduce en más oportunidades, en papeles más importantes, en un mayor poder de negociación en la industria. Ahora bien, ¿cómo podemos discernir entre lo real y lo fabricado? A menudo, es una línea muy fina. La espontaneidad en las interacciones públicas, los comentarios genuinos y no guionizados, las reacciones emocionales verdaderas, esos son los indicios que buscan los fans y los observadores. Pero también es cierto que las parejas de celebridades, con el tiempo, aprenden a proyectar esa espontaneidad. Entrenan para que parezca natural, incluso si está cuidadosamente coreografiado. Podríamos preguntarnos si realmente importa. Si ambos son felices, si sus carreras prosperan y si el público disfruta de la narrativa que se les presenta, ¿dónde está el problema? Quizás el debate es inherente a la naturaleza de la fama. Cuando te conviertes en un personaje público, tu vida, en cierto modo, se convierte en un espectáculo. Y nosotros, los espectadores, tenemos un papel en la interpretación de ese espectáculo. En resumen, la cuestión de si la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es amor o estrategia es una incógnita que probablemente no tenga una respuesta única y definitiva. Hemos explorado los argumentos a favor de cada teoría, considerando la evidente química en pantalla, las especulaciones mediáticas, las posibles estrategias de marketing y los beneficios para sus carreras. La realidad es que en el complejo mundo del espectáculo, las líneas a menudo se difuminan. Lo que sí es innegable es el fenómeno que han generado, la atención que han captado y el interés que siguen suscitando. Hemos analizado la chispa que nació en Senkalkam,
la evolución de los rumores a lo que parecían ser confirmaciones, y las posibles motivaciones detrás de cada paso. Ya sea impulsados por un afecto genuino, por la ambición profesional o por una combinación de ambos, Kerem y Hande han sabido jugar sus cartas magistralmente, manteniendo a su audiencia cautivada. La forma en que se presentan al público, las pistas que dejan en redes sociales, todo contribuye a una narrativa que ha cautivado a millones. Y es que al final, ¿qué buscamos los espectadores? Buscamos historias, buscamos emociones, buscamos ese toque de magia que nos haga soñar. Ya sea que el amor entre Kerem y Hande sea una realidad tan palpable como sus sonrisas en la pantalla, o una estrategia brillante que mantiene viva la ilusión, el resultado es el mismo: entretenimiento, conversación y un debate constante que nos mantiene enganchados. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su relación es genuina, nacida del corazón? ¿O ven en ella una jugada maestra, una estrategia bien calculada para impulsar sus carreras? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Estoy ansioso por leer sus puntos de vista y entablar esta conversación con ustedes. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si fue así, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.